Buenos días con todos, mi nombre es Yanina Consuelo Gálvez Bazán, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de un artículo de la anquiloglosia parcial incompleta, un reporte de un caso y revisión de literatura. Y aquí podemos observar el artículo, el cual fue mi fuente de información. Podemos observar aquí a un lado izquierdo el artículo La anquiloglosia parcial incompleta de los autores Gustavo Rosas Ortiz y Fernando González Magaña, así como de la doctora Blanca González López. En cuanto al desarrollo del artículo, voy a comenzar con una pequeña introducción, luego con las manifestaciones clínicas, luego las indicaciones quirúrgicas, el diagnóstico, tratamiento y pronóstico, el caso clínico en sí y terminamos con las conclusiones. La lengua es un poderoso órgano muscular con una importante inervación sensorial y motora, la cual va a cumplir diversas funciones. La limitación en la movilidad de la lengua con frecuencia se debe a un frenillo lingual corto, ancho o fibroso. Este frenillo lingual es una banda fibrosa que une la lengua con el suelo de la boca o con el proceso alveolar, que inicia en la cara inferior de la lengua en las proximidades de su extremo apical, recorriendo el tercio anterior de esta y se vuelve hacia adelante, insertándose en la línea media de la mucosa del suelo de la boca. Los frenillos se pueden dividir dependiendo de los componentes predominantes, como por ejemplo tenemos un frenillo fibroso que va a estar compuesto de tejido conectivo y epitelial, un frenillo muscular que puede estar compuesto de fibras de los músculos geniogloso o genioideo y un frenillo mixto o fibromuscular que va a ser la unión de ambos. En caso de un acortamiento extremo del frenillo lingual, se va a dar la anquiloglosia incompleta o completa, en donde la porción libre de la lengua va a perder su movilidad. Es más evidente en el tercio anterior de la lengua, lo cual va a originar dificultades en el lenguaje y la imposibilidad de poder pronunciar ciertos sonidos. La anquiloglosia se puede clasificar en tipos. Se dice que el rango normal del frenillo lingual es mayor de 16 milímetros. Y bueno, en cuanto a la clasificación de los tipos de anquiloglosia, se puede mencionar a la clase 1, en donde es una ligera anquiloglosia de 12 a 16 milímetros, la clase 2, una moderada anquiloglosia de 8 a 10 milímetros, la clase 3, severa anquiloglosia de 3 a 7 milímetros y la clase 4, una completa anquiloglosia de menos de 3 milímetros del frenillo lingual. Continuamos con las manifestaciones clínicas. El frenillo puede ocasionar 5 problemas de acuerdo a su tamaño e inserción o ambas, como por ejemplo la anquiloglosia que ya mencioné hace un momento, la afectación a los fonemas, desajustes de los aparatos ortodónticos, diastemas interincisales o resección parodontal. La anquiloglosia es también llamada lengua persa. Esta produce restricción física del movimiento normal anterior de la lengua y en los movimientos de protrusión la lengua adquiere una forma acorazonada. En estos casos el frenillo lingual está adherido muy anterior a la punta de la lengua, alterando la fisiología mecánica de la misma, pudiendo generar alteraciones anatómicas y funcionales en otras estructuras de la boca, así como también de favorecer e incrementar la prevalencia de la maloclusión dental. Continuamos con las indicaciones quirúrgicas. La mayoría de los autores coinciden en realizar estas indicaciones quirúrgicas en casos de restricción de la movilidad lingual y alteraciones del habla. Para poder indicar una frenilectomía, que es la eliminación, o frenectomía, que es el corte, vamos a basarnos en criterios funcionales, como por ejemplo la limitación en la movilidad del ápice, la presencia de una lengua bífida con limitación de la protrusión lingual anterior, así como la imposibilidad de poder contactar el ápice lingual anterior con la zona retrodental superior, así como también clínicamente se observe una isquemia del frenillo y de su inserción. Se realizó un estudio en donde pudieron determinar el diagnóstico y tratamiento de la anquiloglosia en niños de 5 a 11 años. Gracias a ello, se pudo determinar ciertas indicaciones para la frenectomía lingual, como por ejemplo la interferencia en la funcionalidad, una fonación deficiente, que son las dislalias, diastemas entre los incisivos centrales inferiores, irritación del frenillo lingual y ulceración, así como las alteraciones periodontales y de autoclisis. Continuamos con el diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
Nos mencionan que los padres de los niños que tengan problemas del habla o el poder articular ciertas palabras o sonidos, el primer profesional que van a acudir es el odontopediatra, por lo cual es aconsejable el poder conocer la secuencia normal del desarrollo del habla y del lenguaje en la infancia, así como los principales trastornos asociados. Previamente al examen debemos de realizar una historia clínica completa, así como una anamnesis bien detallada, que va a estar enfocada en el pronunciar ciertas palabras y letras como la L, R, T, D, N, TH, SH y la Z. Clínicamente debemos observar las características propias del frenillo sano, como la inserción, el grosor, la consistencia, la longitud y la extensión. Entonces, este frenillo lingual corto, que causa una restricción en el movimiento normal de la lengua, lo vamos a diagnosticar cuando la lengua no puede contactar el paladar duro con la boca abierta y también cuando no pueda protruirse más de 1 a 2 milímetros por fuera de los incisivos inferiores. En cuanto al tratamiento del frenillo lingual hipertrófico o corto, puede ser conservador o quirúrgico. En el tratamiento conservador, el logopeda va a indicar una serie de ejercicios apropiados de articulación fonética, como la pronunciación de la R, C y S, así como también las sílabas trabadas como la fla, fle, fli, lo cual va a permitir obtener el elongamiento del frenillo lingual. Y en caso de realizarse un tratamiento quirúrgico, este va a depender de la identificación del problema, que es el frenillo corto. Puede darse una incisión romboidal, una plastia en Z o una plastia en V y Y, con el objetivo del alargamiento, corte o reincisión del frenillo lingual. Este tratamiento quirúrgico es un tratamiento recomendado por el logopeda en caso no haya resuelto los defectos de pronunciación, que son las dislalias. El pronóstico al tratamiento quirúrgico, su tasa de porcentaje es alto, siempre y cuando el paciente cumpla con el programa de ejercicios de articulación que se le ha dado, que son el pronunciar palabras como ratón, rana, guitarra, jarra, carrito y cigarro, y pronunciar sonidos fla, fle, fli, flu, flu, y también pronunciar palabras con ellos mismos. Esto debe darse mínimo durante 2 meses. Inmediatamente tras la cirugía, se da al paciente una serie de ejercicios para poder promover los hábitos orales correctos de respiración nasal, un buen sellado de labios que estimulen la posición normal de la lengua y su tono, y también el poder promover un desarrollo armónico del macizo facial. En cuanto a las complicaciones postcirugía, son raras, pero pueden darse en ciertos casos. Si en caso se dé, puede encontrarse una lengua anudada, inflamación lingual, sangrado, infección, daño de las glándulas submandibulares y una retracción del frenillo por fibrosis. Continuamos con el caso clínico. Paciente masculino de 5 años y 9 meses acude a la clínica de odontopediatría de la Universidad Autónoma del Estado de México. En la vista intraoral se pudo observar caries de primer, segundo y tercer grado en diversos órganos dentarios temporales que requieren de un tratamiento conservador. El paciente se mostró colaborador y se aplicó las técnicas de manejo de conducta, las cuales fueron sencillas. Se observó una higiene oral deficiente que estuvo combinada con un consumo alto de azúcar. En la historia clínica odontopediátrica se pudo determinar que no hubo presencia de hábitos ni maloclusiones. En la exploración clínica se detecta anquiloglosia incompleta del frenillo lingual inferior y también una afectación en su pronunciación de palabras. El paciente fue remitido a la terapia del lenguaje, en donde se evalúa al paciente periódicamente, sugiriendo llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. El diagnóstico se pudo establecer después de la valoración dental del paciente, así como también tras la observación de los movimientos de la lengua y pronunciación de letras y palabras como R, L, perro y entre otras más. Se realizó la clasificación de acuerdo a Kotlow y se vio que era una anquiloglosia incompleta, dando así la necesidad de la intervención quirúrgica. El pronóstico de la rehabilitación dental se dio en 7 citas, en donde se realizó una remoción de lesiones cariosas, extracciones dentales, realización de pulpotomías y pulpectomías, restauración con resinas, coronas níquel cromo, frente estético fijo, con perla palatina, un mantenedor de espacio y sellador de fosetas y fisuras. Una vez que ya se concluyó la rehabilitación dental del paciente, se continuó con el tratamiento de la anquiloglosia, con la técnica quirúrgica romboidal para el corte y alargamiento del frenillo lingual. Previamente se realizó la anestesia troncular lingual bilateral,
con puntos locales a cada lado del frenillo, puntos de sutura de seda de 4-0 en la punta lingual para la tracción e inmovilización de la lengua y evitar ciertos riesgos de movimientos involuntarios del paciente, y también nos va a permitir una mejor visualización de lo que vamos a realizar. Se dio una incisión transversal a través de la mucosa a 1 centímetro por arriba de las carúnculas de salida de los conductos de Wharton, apoyando la hoja de bisturí del número 15 o tijeras finas en dirección horizontal y perpendicular al frenillo, traccionando la lengua y dando el corte y elongación del frenillo. Una vez que se libró la mucosa, la disección Roma se limitó a la línea media. El músculo geniogloso se seccionó transversalmente con las tijeras hasta obtener el grado de movilidad lingual deseado. Se realizó hemostasia por compresión y se suturó la mucosa con sutura Vicryl 4-0 con puntos simples. Se dieron las indicaciones postoperatorias inmediatas en sus primeras 12 horas, solicitando posteriormente iniciar movimientos o terapia lingual hasta su cita a control y retiro de puntos. Y finalizamos con las conclusiones. El odontopediatra debe de estar familiarizado con la anquiloglosia y sus complicaciones. El examen del paciente debe de incluir la evaluación del lenguaje para detectar presencia de dislalias. La anquiloglosia parcial es un trastorno común, que con frecuencia viene acompañado de trastornos del lenguaje. Esta anquiloglosia parcial debe de tratarse en primer lugar de manera conservadora. En caso las dislalias no muestren mejoría después de tratamiento por el logopeda, debe de darse la intervención quirúrgica. Este procedimiento quirúrgico debe de ser realizado por el cirujano bucal o maxilofacial, el cual va a decidir la técnica más adecuada de acuerdo al tipo de frenillo que presenta el paciente. Este procedimiento debe de ser precedido por el tratamiento del lenguaje para poder asegurar el éxito del tratamiento. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.